Episodio 86. Entonces Jesús les dijo: Yo soy serie. 15. La pasión y resurrección. Juan 17:1 a Juan 20:9. Pasaje clave. Juan 18:1 a 27. Versículo del día. Dicho esto, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y armas. Juan 18:1-2, Reina Valera 1960. Versículo paralelo. Jesús les dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62, Reina Valera 1960. Reflexión. Haz una pausa aquí y lee Juan 18:1-27 antes de continuar. Getsemaní, el huerto de la rendición. La oración de Jesús ha terminado. Ahora viene la acción. Dicho esto, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Del griego kepos, huerto. Un lugar de paz, de oración, de comunión. Getsemaní significa prensa de aceite. Es el lugar donde olivos son presionados para extraer su esencia. Es símbolo perfecto para lo que Jesús está a punto de experimentar. Será presionado. Será exprimido. Será llevado al límite de su capacidad humana. Pero Jesús viene voluntariamente. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Del griego paradidomi. Entregaba, traicionaba. Judas sabía dónde encontrar a Jesús, porque Jesús había sido consistente. Había venido regularmente a ese huerto para orar. Su vida era predecible en su devoción. Su traidor sabía exactamente dónde capturarlo. ¿No es esto asombroso? Jesús sabía que Judas vendría. Sabía exactamente lo que sucedería. Y aún así vino al huerto. Se ubicó en el lugar donde sabía que sería traicionado. Se puso voluntariamente en la posición de ser arrestado. Esto no es víctima de circunstancias. Esto es voluntad suprema, entregándose al plan divino. La traición y la declaración de identidad. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y armas. Del griego speira, compañía, aproximadamente 600 soldados romanos. Del griego opla, armas, espadas, lanzas, equipamiento militar. Vienen como si fuera a arrestar a un criminal peligroso. Vienen preparados para confrontación violenta. Vienen listos para guerra. Pero entonces ocurre lo imposible. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de venir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Díjoles Jesús: Yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Del griego ego eimi, yo soy. Declaración de identidad divina. No dice yo soy Jesús de Nazaret, dice yo soy, el mismo nombre que Dios se dio a sí mismo en el monte Sinaí, el nombre de la existencia absoluta. Y algo milagroso sucede. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Del griego pipto, cayeron al suelo como si fueran golpeados por poder invisible. Estos 600 soldados entrenados cayeron como uno. El poder de la identidad divina de Jesús era tan abrumador que ni siquiera necesitaba levantar un dedo. Su palabra fue suficiente. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús se preocupa no por su propia seguridad, sino por la seguridad de sus discípulos. Pide que los dejen ir. Se ofrece voluntariamente. Se sacrifica voluntariamente. Este es el corazón de Jesús, proteger a los suyos, aunque le cueste todo. La negación del apóstol elegido. Pero entonces viene la traición mayor.
Judas besa a Jesús. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Del griego spaté, espada. Pedro actúa en defensa física de Jesús. Corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Es acto valiente. Es acto equivocado. Entonces Jesús dijo a Pedro: «Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber». Del griego poterion, copa, símbolo del sufrimiento, del sacrificio, de la voluntad divina. Jesús rechaza la defensa física, acepta la copa del sufrimiento, no lucha, no resiste, se entrega. Y luego vienen los momentos más oscuros. Pedro, quien declaró que moriría por Jesús, lo niega. Entonces la compañía de soldados y el tribunal y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Del griego deo, atán. Jesús es atado como criminal. Es interrogado, es acusado. Estaba también con ellos Pedro calentándose. Le dijeron pues: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel cuya oreja Pedro había cortado, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro nuevamente, y enseguida cantó el gallo. Del griego arneomai, negar, rechazar, desconocer. Pedro niega 3 veces, exactamente como Jesús lo había predicho. El apóstol elegido, el que tenía las llaves del reino, el que había confesado que Jesús era el Mesías, ahora lo niega por miedo. Charles Spurgeon predicó: la traición de Judas fue acto deliberado de maldad, pero la negación de Pedro fue acto de cobardía. Ambas son condenables, pero Jesús perdonó ambas. A Judas no lo persiguió, a Pedro no lo rechazó. Jesús vino a salvar traiciones y negaciones. No hay pecado tan grande que escape de la gracia de Jesús. John MacArthur frecuentemente enseña: el arresto de Jesús revela que fue arresto de hombres sin poder físico. Fue sometimiento deliberado a la autoridad que el Padre permitió. Cuando Jesús dice «yo soy», demuestra que posee poder infinito, pero elige no usarlo. Elige la cruz, elige el sufrimiento, elige la redención sobre la defensa propia. Esta es la esencia del Evangelio, poder que elige debilidad para salvar. Mensaje clave. En Getsemaní, Jesús se entrega voluntariamente a sus captores, demostrando poder infinito, pero eligiendo sumisión deliberada a la copa del sufrimiento. Su arresto no es fracaso, sino culminación del plan divino. La traición de Judas y la negación de Pedro revelan la profundidad de la maldad humana, pero no pueden frustrar el propósito redentor de Dios. Aplicación práctica. Reconoce que Jesús se entregó voluntariamente. No fue víctima de circunstancias. Fue actor consciente de su propio sacrificio. Conocía lo que vendría y aún así se acercó. ¿Cómo cambiaría tu comprensión de la cruz si realmente creyeras que Jesús eligió voluntariamente el sufrimiento por ti? Aprende de Pedro. La negación es posible, incluso después de confesión. Pedro había confesado que Jesús era el Mesías. Aún así lo negó. Esto revela que la fe no es asunto de un momento, sino de crecimiento continuo. ¿Dónde estás negando a Jesús por miedo social, miedo económico, miedo personal? ¿A quién necesitas confesar a Jesús? No uses la espada cuando Dios pide la cruz. Pedro intentó defender a Jesús con espada. Jesús rechazó esa defensa. Hay momentos cuando la defensa física es apropiada, pero no cuando Dios está obrando redentoramente. ¿Dónde necesitas dejar que Dios obre, en lugar de intentar controlarlo? Cree que ni la traición ni la negación pueden frustrar el plan de Dios. Judas traicionó. Pedro negó. Todos los discípulos huyeron. Aún así, Jesús completó la redención. Dios es más grande que nuestras faltas. ¿Qué fracaso en tu vida crees que ha arruinado el plan de Dios para ti? Oración final. Padre Celestial, gracias porque Jesús se entregó voluntariamente.
no fue forzado. Fue amor que eligió sufrimiento por mí. Confieso que, como Pedro, a menudo niego a Jesús por miedo, niego por vergüenza, niego por comodidad social. Pero Jesús no me rechazó después de su resurrección. Restauró a Pedro. Puedo creer que también me restaurará. Ayúdame a confesar a Jesús ante un mundo que lo rechaza. Ayúdame a aceptar la copa que el Padre me da en lugar de luchar contra ella. Ayúdame a entender que el sufrimiento redentor es mayor que la defensa egoísta. En el nombre de Jesús, quien se entregó voluntariamente. Amén. The Gelato Ministry.